Ahora, yo te recomiendo que sí utilices un número arriba de 100. ¿Por qué? Porque tú me puedes decir, oye, pero yo no voy a utilizar 1600 bits. Yo sé que no. Inclusive aquí lo más importante que te tengo que comentar como consejo es que tenemos que organizar bien la memoria. Tenemos que organizar por etapas, tenemos que organizar por palabras. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, supongamos que tenemos dos procesos paralelos. Es importante que organicemos que los bits de un proceso o de un accionamiento, por ejemplo, un tipo de botella grande, utilicemos accionamientos, banderas de activaciones, por ejemplo el B3.0, y para la botella chica utilicemos el B3.1. Entonces empecemos a discriminar, empecemos a organizar así de manera, por etapas, por áreas, por pasos, por procesos. Por ejemplo, si yo estoy en el proceso y este proceso es por pasos, si estoy en el paso 0, utilizo el B3.0. Aún así, en ese paso 0 tengo únicamente 3 bits, por ejemplo, de activación. En el paso 1, pues puedo utilizar el B3.1 y aquí puedo tener 5 pasos, por ejemplo. No es necesario utilizar todos y muy probablemente del 6 al 15 o en el caso del primero del 4 al 15 no van a ser utilizados y ya no los voy a utilizar en ningún otro lado, pero estoy organizando mi memoria. ¿Por qué es importante así? Porque si yo empiezo a mezclar, digo, ok, el paso 0 tiene solamente 3 bits y después en el paso 2 voy a utilizar del 3 al 9, por así decirlo, en el paso 3 del 10 al 15. Está bien, se puede utilizar, no estoy diciendo que no se pueda, pero creo que ya entendiste el punto, ¿no? De organizar bien la memoria. Entonces, a veces también es importante ver todo el panorama completo, verlo por palabras y organizar de esa manera las palabras. Y utilizar cada uno de los bits en ese orden, ¿ok? Es importante el orden, ¿ok? Entonces, precisamente por eso no quiere decir que vamos a utilizar los 1600 bits, porque vamos a empezar a organizar la memoria, ¿ok? Es importante mencionar eso, es importante que lo tengamos en cuenta. Definitivamente si yo me pongo a poner bit por bit por bit por bit y el bit que esté libre lo ocupo, el bit que esté libre lo ocupo. Inclusive si piensas así y tu programa lo permite, porque es un programa pequeño, quizás no te da tanta dificultad encontrar el bit o organizarlo de esa manera, pues inclusive hasta 1600 bits es demasiado, ¿no? Lo puedes bajar a 20 o a 10, 160 bits auxiliares probablemente también sea suficiente. Eso es lo que yo comentaba hace un momento, es tener también un criterio, ¿ok? Yo te recomiendo, la recomendación es que arriba de 100 está bien y que también tratemos de organizar, que pensemos en dónde pudiéramos utilizar estos bits, ¿ok? Entonces ya vamos descubriendo más partes importantes de toda la parte de los archivos de datos, ¿ok? Entonces la estructura es la misma, recordemos, B3, el archivo B3, la palabra y después el bit, y obviamente si me voy cambiando, inclusive aquí están, me voy cambiando de palabra, pues el que va cambiando es la palabra, ¿ok? Igual si me cambio de bit, pues cambia ahora el bit, ¿ok? Aquí va cambiando. Entonces esto es importante. De igual manera, pues recordemos que también podemos verlo de manera decimal. ¿Sí? Si yo pongo aquí un 7, enter, si me voy a parte binaria, pues voy a tener 1, 1, 1, ¿ok? Eso ya lo habíamos comentado y nada más quiero reforzarlo. Entonces, así es como nosotros vamos a ir incrementando la memoria. Arriba de 100 está correcto, pueden ser más, menos, pues depende del tamaño. Entonces vamos aquí a cerrar y vamos ahora a la parte de el archivo de timers, el T4. De una manera similar al archivo B, el sistema cuando crea un programa solamente me da un timer, ¿ok? Un solo temporizador. Entonces también un solo temporizador pues es muy poco. Un temporizador es insuficiente. Vamos a utilizar muchos temporizadores. Obviamente aquí en menor grado a los bits. Aquí pues también la recomendación sería tener alrededor de pues 100 también es un buen número colocar para temporizadores.
arriba de 100, todas las variables creo que es conservador y de ahí partimos, de ahí vemos, de ahí entendemos si son suficientes o no, ¿ok? Entonces, aquí pues al poner ya el de 100, pues de igual manera me abre la tabla y me da todos los temporizadores del T40 al T499. ¿Okay? Aquí solamente pues tenemos que entender que pues no hay bits, no está la estructura, ¿sí? Muy similar a la parte de B3, la palabra. Aquí solamente te dice que es el archivo timer, el número que se le asignó a ese archivo es el 4 y de ahí no va a cambiar nunca. Y en este caso el siguiente número, el que te indica es el número de temporizador. En este caso es el temporizador 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. No tiene dificultad tampoco entender esta parte. Ahora, que sí es importante notar que tiene una estructura, aquí están las columnas y no tiene nada que ver con lo que habíamos hecho o visto anteriormente, ¿sí? Tiene una estructura ya definida que dice EN, TT, DN, base, preset, acumulador, etc. ¿Ok? Símbolo de descripción, que eso viene en todos los archivos. Esta estructura propiamente es utilizada por el timer y nosotros vamos a utilizar toda esta estructura, pues en menor grado algunos bits, el que sí vamos a utilizar mucho es el de N, etc. Cuando lleguemos a la sección de instrucciones y veamos los timers, ahí vamos a ver precisamente cuándo, cómo y por qué utilizar cada uno de ellos. ¿Ok? Aquí solamente entender que en este caso los tres primeros son bits, el que sigue en este caso es un entero, aquí también es un entero y un entero, ¿ok? Esto pues ya nos los va a dar la experiencia y el que nosotros podamos modificar y entender qué es cada uno de ellos. Aquí si yo pongo un 2, pues tampoco me permite porque en este caso se trata de un bit, ¿ok? Y esto pues ya viene predefinido en la estructura. Esta estructura no va a cambiar nunca. Si nosotros entendemos la estructura, no la aprendimos y sabemos para qué sirve cada uno de los bits, pues ya vamos a poder entender cómo utilizar cada uno de ellos y siempre que veamos el archivo timer, pues nunca va a cambiar, ¿sí? La base de tiempo de igual manera la podemos modificar, el preset, el acumulador y bueno, eso ya lo vamos a ver en la lección correspondiente. Aquí solamente lo importante es ver la estructura, ¿ok? Y también importante que cada vez que yo me posiciono sobre cada uno de los bits, ¿sí? El sistema cambia la extensión, si cabe decirlo así, la extensión del archivo. En este caso estamos hablando siempre del timer 4, 0 y todo lo demás pues es lo que cambia de acuerdo a lo que estoy seleccionando. De igual manera pues si me cambio entre el timer 1, el timer 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta el final. Aquí no nos da la opción de ver por binario o por decimal, no es necesario, no tendría sentido hacerlo así porque ya tiene una estructura bien predefinida. Lo más importante en la parte de timers y básicamente prácticamente del B3 en adelante de todos los archivos es propiedades, aumentar los elementos antes de descargar, poner quizás alguna descripción si cabe la posibilidad y listo, nada más. No tenemos que modificar absolutamente nada más, ¿ok? Entonces damos OK y listo. Vamos ahora con el control. Este es otro tipo de dato también que tiene una estructura bien específica y es muy utilizado por también algunos comandos, ¿sí? Hay muchos comandos también que vamos a ver y vamos a ver perfectamente cuándo utilizar también las instrucciones de control en comandos de corrimiento, en comandos de movimiento de datos. Ahí vamos a utilizar esta estructura que es bien importante también tomarla en cuenta. Y aquí pues ya hay más bits, hay más estructuras, algunos se utilizan, algunos no, algunos no tiene mucha aplicación dentro de lo normal, ¿sí? Longitud, posición, pues hay cosas que vamos a ir utilizando y vamos a ver en los comandos correspondientes cuándo utilizar este tipo de archivos de control. Ahora, también la experiencia nos dice y
en mi experiencia también te puedo comentar que los archivos de control son archivos que son utilizados en muy pocas ocasiones, ¿sí? Y obviamente la cantidad, ¿sí? Aquí también la cantidad, pues 100 en el caso de archivos de control es un poco excesivo porque son comandos muy especiales dentro del programa. Incluso hay también muchas posibilidades de que no utilices los comandos. Aquí realmente estamos hablando de un 50% de probabilidades. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, esto es un comando, estos son archivos de datos con 50% de probabilidades que puedas utilizar. Entonces aquí pues la recomendación podríamos decir que 50 elementos, y aún así estamos hablando de muchos elementos, sería lo indispensable. Podemos decir aquí 30 también puede ser un número pues conservador, un número normal para instrucciones para datos R, ¿sí? R6, y pues muy similar a timers. Si seleccionamos únicamente el tipo de archivo R, se selecciona aquí, y si seleccionamos cada uno de los bits, pues también va a ir cambiando, ¿ok? Y vamos a poder arrastrar y utilizar cada uno de estos bits dentro del programa, tanto la longitud como la posición, etcétera, ¿ok? De igual manera, símbolo y descripción, como en todos los lados. Aquí tampoco nos deja visualizar en binario porque tiene una estructura, ni en decimal ni en nada, ¿ok? Aquí solamente pues propiedades, hacemos lo mismo, incrementamos los elementos, ok, y listo, nos olvidamos.